Continuamos con la última exposición, aplicación de tecnología moderna e índice de madurez para calcular la resistencia mecánica del concreto in situ. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, jurado presente, auditorio presente. En esta oportunidad yo voy a exponer el título lleva como sí la aplicación de tecnologías modernas para aplicar, para poder calcular la madurez in situ. Bueno, como un poco de introducción, vamos a mencionar cómo es que este método ha sido implementado en otros países, cómo ha evolucionado su crecimiento y cómo aquí en el Perú nosotros estamos tratando de implementar esta tecnología. Bueno, resulta que en el condado de Fairfax, en Virginia, uno de los edificios en ese entonces de gran magnitud sufre un colapso. Esto ocurre el 2 de marzo de 1973, la torre Skyline colapsa y empiezan a hacer los estudios por qué motivo había ocasionado que esta torre colapsara. Bueno, esto ocasionó consigo 14 muertos, 35 heridos y tenía que tener una institución que se encargara de investigar cuáles habían sido los motivos por el cual el edificio había colapsado. Cabe aclarar que este edificio está en pleno proceso de construcción, eran 26 niveles, estábamos en el piso 23 y 24 del pleno proceso constructivo. La OSHA, por sus siglas en inglés, designa a la NBS, también por sus siglas en inglés, para investigar cuáles habían sido las causas del colapso de la torre. Dentro de los resultados y las conclusiones que la NBS encuentra, menciona que había ocurrido un retiro prematuro del encofrado. Resulta que en el piso 24 y 25, que había sido vaciado 4 días antes, había retirado sus puntales, entonces haciendo que la estructura se debilite por estos pisos y fallara, se colapsara. Bueno, adicional a eso, se tiene que en el mismo condado de Fairfax, en el aeropuerto de Washington, en Virginia, sacan los datos de la estación meteorológica indicando que la temperatura media durante esos 4 días era de 7 grados Celsius. Bueno, aquí vemos un parámetro muy importante por el cual había fallado la estructura en pleno proceso constructivo, que fue la temperatura, quizá un efecto que nosotros posteriormente vamos a estudiar y vamos a concluir básicamente lo que ellos también concluyen. Otro ejemplo que también ha ocurrido en el mismo Virginia ha sido el desastre de Willow Island. En este también es muy diferente porque eran estructuras, cascarones nucleares. Entonces, para un cascarón nuclear habría que tener en cuenta mucho cuidado en lo que es la estructura. Resulta también que en Virginia, el 27 de abril de 1978, el cascarón nuclear del centro falla. Entonces, esto ocasiona consigo 51 muertos, 35 heridos. Nuevamente la OSHA tenía que designar a una institución para que investigara cuáles habían sido las causas del colapso. La NBS, por sus siglas en inglés, indica que colapsó debido a un retiro prematuro también de puntales. Resulta que estos elementos verticales que estamos viendo son desencofrados a los un día. Nosotros como ingenieros sabemos que las estructuras verticales los desencoframos a las 24 horas. Entonces, este es un conocimiento que nosotros empíricamente sabemos. Entonces, han retirado los encofrados verticales y falló la estructura. Y adicional a eso, resulta que también, como eran plantas nucleares, tenían una estación meteorológica. Ellos registraron que la temperatura media durante ese día era menor a 10 grados Celsius. Entonces, probablemente por ahí colapsó la estructura. Este es un ejemplo muy diferente a los demás, en el cual un puente falla, pero no falla por proceso constructivo, sino falla por un impacto de uno de los barcos que choca. Esto ocurre el 2002, el 26 de mayo, ahí vemos que una estructura de barco justamente choca frontalmente con el puente. Pero este puente tenía que ser reconstruido lo más antes posible porque conectaba a 2 ciudades. Para reconstruir un puente, nosotros sabemos que es un proceso muy largo, el tiempo también amerita. Sin embargo, este puente fue reconstruido y reabierto al tráfico el 29 de julio del 2002, a solo 47 días después. Entonces, ¿qué método han utilizado para que pueda desencofrar las estructuras, la madurez del concreto? El método que utilizaron fue el método de madurez. El desencofrado era posible en tan solo 13 horas.
Entonces nosotros veíamos en los ejemplos anteriores que habían desencofrado estructuras a los 4 días, 1 día, pero no tenían ellos un control. Aquí, para que esto sea posible, ellos han hecho un control de un sistema de recolección de datos computarizado, que es el método de madurez, y que es el método que nosotros estamos tratando de implantar como un estándar en nuestros controles de calidad aquí en el Perú. Y es el tema que yo les voy a exponer a continuación, con un caso práctico. Bueno, en la actualidad nosotros lo que necesitamos saber de la estructura de concreto es que nos permita, uno, saber en qué momento yo desencofro una estructura de concreto, hacer el post-tensado y obviamente en qué momentos darle mejor optimización al curado del concreto. Y como nosotros sabemos, si nosotros cerramos una vía, estamos en plena ejecución de un pavimento, lo que nosotros debemos saber es en qué momento dar apertura al tráfico, no esperar quizá las 48 horas, 72 horas, 3, 7, 14 días, sino haciendo un monitoreo interno del concreto, sacando la historia de temperatura, podemos saber en qué momento nosotros dar apertura al tráfico. Bueno, lo que nosotros tradicionalmente hacemos es sacamos las muestras testigos de la estructura de concreto, como son cilindros o vigas de concreto. Estas vigas los llevamos posteriormente a una falla a los 3, 7, 14, 21 o 28 días de acuerdo al tiempo que nosotros necesitemos y de acuerdo a la norma, ¿no?, que nos establece. Algunas limitaciones que tiene este método tradicional es que muchas veces los elementos que nosotros sacamos, los testigos los sumergimos en una poza de curado. Esta poza de curado se encuentra quizá a temperaturas óptimas, es decir, a condiciones óptimas, pero sin embargo en el campo, en la realidad, el concreto o el pavimento en sí sufre variaciones de temperatura que van a ocasionar gradientes térmicos altos de temperatura. Como vemos aquí, ¿no?, muchas veces los aislamos de la realidad. Bueno, estas son fotos de Cusco. Vemos que los testigos están completamente aislados, protegidos, pero la estructura en sí se encuentra sometida a variaciones de temperatura y clima. Bueno, por ahí nosotros empezamos diciendo que esos resultados van a ser inexactos, o sea, no se van a asemejar a la realidad. Y hay otras pruebas que nosotros podemos utilizar, como es la extracción de núcleos de concreto, pero esto lo hacemos nosotros después de los 28 días. Sin embargo, si nosotros queremos saber la resistencia en horas, a las 7 horas, 24 horas, 72 horas, no vamos a poder estar extrayendo núcleos de concreto de la estructura. Aparte de eso, que debilita la estructura y malogra la estructura de concreto, en este caso de pavimento rígido. Bueno, como las limitaciones nos dan limitada información, las propiedades mecánicas varían en diferentes puntos de la estructura, como lo vamos a demostrar más adelante en la investigación. Bueno, ¿qué es el método de madurez? El método de madurez es un método que utiliza el historial de temperatura interna del concreto durante el curado para estimar la resistencia mecánica del concreto, ya sea resistencia a compresión, flexión o módulo de elasticidad. Algo que nosotros debemos saber que este método está implementado en las normas del ASTM, en el código C174, también está en el ACI, en el ASTO, en el ACPA, y ahora vamos a mencionar la norma técnica peruana, que en nuestros controles de calidad sí se encuentra esta norma, en la norma técnica peruana, en el ítem 217-2016. Sin embargo, estoy seguro que muchos de nosotros no hemos escuchado la aplicación de esta norma, porque copiamos los parámetros de las normas internacionales, tales como el ASTM o el ACI. Sin embargo, a pesar de estar normado en la norma técnica peruana, en la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no registra ningún parámetro. Entonces, nuestro objetivo de nosotros es aplicar estos conocimientos internacionales y establecer nuestros propios estándares. Y el método de madurez consiste en que nosotros registramos temperatura. Vamos a ver un poco la figura para que podamos entender en qué consiste el método de madurez. Nosotros insertamos dentro del concreto sensores de temperatura, registramos la temperatura del concreto en función a un dato de temperatura, que es, por ejemplo, la temperatura cero, que puede ser la temperatura cero, que es una temperatura aleatoria, y cuantificamos con el tiempo. El área bajo la curva es la madurez del concreto y existen fórmulas que nos permiten determinar esa madurez. Entonces, si yo sé
la madurez del concreto, mediante esta fórmula puedo saber qué resistencia tiene el concreto a las 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas, 3, 7, 8 días. Entonces, este, por ejemplo, es el método de la función de madurez Nur-Sauls. Y también existe otra función de madurez, que es la madurez de Arrhenius. El concepto es el mismo, el área bajo la curva es la madurez del concreto. Bueno, como conocimientos empíricos que nosotros tenemos en la práctica, sabemos que, por ejemplo, si nosotros vaciamos a temperaturas frías, nuestro concreto va a evolucionar lentamente, eso lo sabemos nosotros por teoría. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo contrario si nosotros vaciamos nuestro concreto a temperaturas altas, que se va a demorar menos tiempo en adquirir la misma resistencia a temperaturas frías. Entonces, aquí hay un claro ejemplo de que, por ejemplo, si nosotros estamos en temperaturas frías, vamos a necesitar más tiempo para tener una resistencia. Sin embargo, si estamos a temperaturas más altas, vamos a necesitar menos tiempo para obtener esa misma resistencia. Estamos hablando de un mismo diseño de mezcla. El método de madurez, el concepto del método de madurez está basado en que un mismo diseño de mezcla, ya sea curado a temperaturas frías o temperaturas altas, va a tener una misma curva de madurez. Entonces, si nosotros estimamos el área de el historial, que es el área de madurez, entonces nosotros podemos saber en qué momento tiene una resistencia en base a las fórmulas que les hemos dado anteriormente. Vamos a avanzar un poco más rápido. Bueno, es así lo que nosotros hemos utilizado. Hemos insertado sensores de temperatura al interior de cada espécimen que hemos evaluado, que son vigas para poder determinar la resistencia a flexión, y en el caso de testigos cilíndricos para determinar el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión. Estos sensores les hemos insertado una data para que pueda almacenar el historial de temperatura cada minuto con una variación de 0.5 grados Celsius durante 70 días. Lo mismo ha ocurrido en las vigas y cilindros. Entonces, nosotros una vez que nosotros almacenamos el historial de temperatura, lo que vamos a hacer es llevar a la falla a nuestros testigos la norma indica que tiene que ser 1, 3, 7, 14, 28 días. Por un caso en estudio, nosotros hemos evaluado durante los 7 primeros días continuos y de ahí hemos ido a los 7, 14, 28, 32 y 72 días. Perdón, 70 días. Bueno, como les decía, la aplicación del método de madurez implica un control global, ya sea pre, durante y post ejecución. Ahí vemos que se han realizado las pruebas a los agregados, tanto para poder saber las propiedades físico-mecánicas. Aquí vemos ya la aplicación cuando nosotros estábamos insertando los sensores de temperatura. Hemos utilizado un equipo de madurez casero, que es lo que nosotros le llamamos la aplicación de tecnologías modernas, que nos permitía registrar, el historial de temperatura interna del concreto, como decía, con una variación de 0.5 grados Celsius durante cada minuto, durante 70 días. Bueno, si avanzamos. Lo que nosotros también hemos evaluado en esta investigación es que el diseño de mezcla tenía que ser único, es decir, era el diseño de mezcla de 245 F'C y un módulo de rotura de 36 kilogramos por centímetro cuadrado. Se ha evaluado el concreto, se han hecho los ensayos de control de calidad en estado fresco, tal como establece la norma, el muestreo, la determinación del peso unitario, el contenido de aire y el slam. Y también se ha evaluado las propiedades del concreto en estado endurecido, como vemos aquí el ensayo de flexión en vigas. Se ha evaluado el parámetro de resistencia durante los 70 días. Adicionalmente a eso se ha estado haciendo el módulo de elasticidad. Como era el caso aplicativo, era un pavimento rígido, teníamos que ver el comportamiento de esfuerzo de deformaciones en el tiempo y con la variación de temperatura del concreto.
justamente aquí observamos que los sensores lo hemos puesto en el medio de cada espécimen. Por ejemplo, los dos cilindros de concreto y las dos vigas de concreto. Una vez que nosotros ponemos los sensores, registramos el historial de temperatura, tal como se puede observar en la figura. Vemos, por ejemplo, este es el historial de temperatura durante el primer día, es decir, las 24 horas, y observamos la variación de la temperatura, que obviamente no va a ser la misma en los cilindros de concreto a las vigas de concreto. Lo mismo ocurre el historial de temperatura durante los 3 primeros días, que ya va asemejando una forma. Y lo mismo ocurre haciendo ese historial para los 70 días de estudio. Vemos que durante los 3 a 7 primeros días el gradiente, es decir, la variación de temperatura es alto. Sin embargo, después se hace homogénea, puesto que la energía, pues justamente, ¿por qué durante los 7 primeros días la temperatura es fluctuante? Porque la energía de activación hace posible que esto suceda. Bueno, con el concepto que estábamos mencionando, se indica que el área debajo del historial de temperatura que nosotros tenemos, que les hemos mostrado anteriormente, el área de esa curva es la madurez del concreto. A eso nosotros le llamamos madurez del concreto. Como les decía, mediante esta fórmula nosotros podemos hallar la madurez del concreto para un tiempo determinado. En este caso, por ejemplo, aquí mencionamos la temperatura del concreto, el datum de temperatura multiplicado por la variación de tiempo. Hemos tomado una temperatura del concreto que nosotros lo vemos aquí, lo registramos. La temperatura datum nosotros lo llamamos como 0 y la variación de tiempo, mientras menor sea la variación de tiempo que nosotros vamos a hallar, vamos a tener resultados más certeros que nos van a poder estimar la resistencia del concreto con más certeza. Por ejemplo, la variación de tiempo que nosotros hemos utilizado es 1 minuto. Ahí vemos la madurez que obtenemos durante el primer día, segundo día. Este es el caso para la resistencia a flexión, que era el primer día, el segundo día, el tercer día, el primer día, el quinto día, el séptimo día, el 14º día. Entonces vemos ahí que la madurez es el área hasta el cual nosotros lo subrayamos con las líneas en blanco. Ahí vemos ya el resultado. Ahí, si nosotros cuantificamos este área de madurez, lo cuantificamos en grados Celsius hora. Aquí vemos los resultados. Ese mismo gráfico que hemos visto anteriormente lo vamos a dibujar aquí, que es el método que se ha utilizado, que va a ser mucho más comprensible aquí. Hemos captado el historial de temperatura interna del concreto durante 70 días y a la vez hemos hecho las fallas, en este caso resistencia a flexión, durante los días de estudio. Y si nosotros podemos darnos cuenta, ahí se ve claro el concepto del método de madurez. Mientras nosotros vamos rompiendo los testigos, por ejemplo, al día 14 nosotros hallamos una resistencia. Esa resistencia amerita al área bajo la curva que tiene hasta ese día. Bueno, ese es el concepto que se ha aplicado. Ahora vamos a ver algunos de los resultados que nosotros hemos obtenido ya en campo. Para mencionar aquí, nosotros lo que vemos una evolución típica es la resistencia versus tiempo en días. Sin embargo, cuando nosotros este área lo llevamos al método de madurez, esa área se va a convertir en grados Celsius multiplicado por horas, que ya no es una curva típica que nosotros conocemos de resistencia por tiempo en días, sino va a ser resistencia por índice de madurez. Aquí el índice de madurez que nosotros hallamos, el área bajo la curva del historial de temperatura. Una vez que nosotros hallamos, por ejemplo, relacionando la resistencia versus su índice de madurez, podemos hallar curvas de regresión.
Vemos los mismos datos que se encuentran aquí, pero las curvas de regresión son las que nos van a decir qué fórmula utilizar para predecir la resistencia. Y nosotros estamos utilizando fórmulas que tengan un factor de correlación que se acerquen a 1, para que tengamos datos certeros. Entonces, al inicio mencioné que hay dos métodos, el método de madurez Nur-Saul y el método de madurez de Arrhenius. Estos dos métodos casi nos indican la misma curva de madurez. Al final, esta es la curva de madurez que hemos hallado en laboratorio, que lo vamos a llevar en campo. La fórmula para la resistencia a compresión es una fórmula exponencial, tanto para Arrhenius y tanto para Nur-Saul. Esta investigación ha sido aplicada en la ciudad del Cusco. Vemos aquí en la figura que se estaba haciendo una pavimentación rígida de aproximadamente 3 kilómetros que cruza la sección transversal de la ciudad del Cusco. Se está haciendo la pavimentación. Si nosotros cerrábamos por mucho más tiempo esta avenida, que es la avenida Tupac Amaru, imagínense cómo pasamos de sur a norte. Entonces, nosotros tenemos que implementar un método que nos permita optimizar el tiempo de la apertura al tráfico. Este es el nombre del proyecto. Si podemos ver exactamente dónde está ubicado. Bueno, cabe recalcar que este proyecto ha sido con la colaboración de la doctora Aida Zapata Mar, PhD en Ciencia y Tecnología de los Materiales, el ingeniero Albert Eduard y mi persona, Brusele Anaue Choquepuma, que somos, este proyecto ha sido financiado con fondos Canon en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Bueno, justamente podemos ver en la imagen que la intervención del área en estudios, ahí se puede ver. Y nosotros, en el caso en estudio que hemos aplicado, solamente ha sido 1 kilómetro, como se ve aquí el área marcada. En nuestro caso en estudio hemos puesto 2 estaciones, una estación 1, vamos a evaluarlo en este perfil, y en la otra estación número 2 que vamos a evaluarlo en el otro perfil. Bueno, aquí vemos el sensor de temperatura, son termocuplas que son mediante cable data, pasan la información al equipo de madurez que nosotros lo hemos llamado. No sé si podemos ver un poco de la parte del video. Justamente ahí vemos cuando se está armando la estructura de la parrilla. Este es un pavimento rígido, como decía anteriormente, en el cual ha sido aplicado. Ahí vemos la data que está conectada y que obviamente va a ir a una caja de registro. Aquí nosotros almacenamos el historial de temperatura interna del concreto. Cabe recalcar que nosotros hemos puesto en el pavimento, en un solo perfil, 5 termocuplas, es decir, hemos registrado 5 perfiles térmicos a diferentes alturas en el pavimento rígido. Y también hemos registrado la temperatura del ambiente y también la temperatura de la subrasante, para ver el efecto que ocasionan estos en la resistencia y en la evolución del comportamiento del concreto. Ahí vemos también este es el resultado que me gustaría mostrar mucho más que los demás. Este es el perfil térmico del pavimento, del interior. Pero sin embargo, este es el perfil térmico a temperaturas quizá óptimas en laboratorio. Vemos cuán dispersa es la temperatura, especialmente en Cusco, que es una ciudad donde llueve, no tenemos estaciones así bien claras, definidas. La variación de temperatura es alta en Cusco. Vemos cómo varía, pero si lo tenemos nosotros, hacemos unas pozas de curado, la temperatura no son muy fluctuantes. Entonces, tener conocimiento de este efecto de la temperatura nos puede reducir muchas cosas, muchos efectos dañinos en el pavimento, tales como efectos por retracción o contracción térmica.
estos son los resultados que nosotros hemos obtenido. Inicialmente hemos mostrado una curva. Esta es la curva que nosotros hallamos en laboratorio y este es el resultado de los especímenes que ya rompemos en campo, en la realidad, que son muy diferentes a los que se dan en laboratorio. Eso nos demuestra que las resistencias a compresión de los testigos son diferentes a los que se van en campo. Eso nosotros, por simple intuición, podemos estimarlo, pero es necesario ver los resultados para ver. Sin embargo, si nosotros utilizamos el método de madurez, podemos ver, por ejemplo, nuestros testigos que han sido rotos, testigos que han sido curados en campo, se han mantenido en la curva de madurez. Estos testigos han sido curados a las mismas condiciones del pavimento. Es más, estos resultados son de la extracción de núcleos. Como conclusión, nosotros tenemos que nosotros, si hacemos evaluamos, estudiamos el concreto, antes de la ejecución podemos saber una fórmula que nos puede determinar en qué momento el concreto va a tener una determinada resistencia, tanto a flexión, a compresión o a módulo de elasticidad. Y otra conclusión que nosotros obtenemos que es que el tiempo de curado es una variable que cuantifica el historial de temperatura. Es decir, si nosotros, por ejemplo, echamos el pavimento rígido, nunca lo curamos, el método de madurez nos va a dar resultados inexactos, porque va a almacenar temperaturas altas, haciéndonos creer a nosotros que tiene resistencias a compresión altas. Sin embargo, esto no es así, como lo estamos viendo en los resultados. Es posible estimar en situaciones y tiempos reales el índice de madurez. Otra cosa, el índice de madurez a profundidades y lugares diferentes del pavimento varía considerablemente. Y el índice de madurez en el centro y a la mitad de la profundidad presenta una evolución de resistencia más rápida que los puntos instrumentados a otras profundidades. Esto justamente por el fenómeno de alabeo en convección y por convección, que es en las partes de arriba la temperatura hace que el concreto se eleve, pero sin embargo en la noche estas temperaturas van a ser las contrarias, van a ser muy bajas. Estas son las referencias biográficas que hemos utilizado. Bueno, indicar que nosotros con esta investigación hemos tratado de estar a los estándares altos de calidad que utilizan Estados Unidos y lo que hemos pretendido es estimar la resistencia del concreto en tiempo real y en la misma estructura, insertando nuestros sensores de temperatura. Ahorita nosotros estamos ajustándonos a una aplicación que es vía celular, podemos tener esa aplicación en celular, insertar nuestros sensores de temperatura dentro del concreto y mediante Bluetooth Wi-Fi pasar esa resistencia a la aplicación y en la aplicación tener un software que nos permita manejar las fórmulas y saber en qué momento tenemos esta resistencia, que nos ayudaría mucho a nosotros para desencofrar estructuras, no solo en un pavimento rígido, sino en estructuras convencionales de que es edificaciones. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, yo preguntaría a los ingenieros, ¿cuánto tiempo esperamos para que desencofremos una losa, por ejemplo? La mayoría de los ingenieros empíricamente en la práctica esperamos 21 días. ¿Será necesario esperar 21 días para desencofrar una estructura de losa? Exacto, y si nosotros ponemos sensores de temperatura, los vemos en nuestro celular qué historial de temperatura tiene, evaluamos su fórmula, podemos decir que a las 23 horas, 14 horas podemos desencofrar esa estructura. Pero si no tenemos esos datos no podemos decir desencofre. Es más, sabemos que en la introducción 2 edificaciones de 24 o 26 niveles han caído justamente por ese concepto de temperatura. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería el impacto del tipo de diseño de mezcla? Por ejemplo, cuando uno calcula por durabilidad, en el caso de estructuras tipo centrales, hidroeléctricas o presas, ¿se puede aplicar esta metodología de igual manera? Correcto. El concepto radica en que un diseño de mezcla tiene una curva de evolución única, de acuerdo al tipo de cemento, al agregado, a los aditivos y al agua. Es decir, por ejemplo, una empresa de concreto premezclado, si utilizaría generalmente utilizan el mismo agregado, el mismo tipo de cemento, ellos tienen una curva típica de su diseño de mezcla, ya sea 210, 245. Entonces, si nosotros sabemos esos datos
Simplemente lo que hacemos es insertar sensores de temperatura, sabemos una fórmula típica de su desarrollo de ese concreto. Y sí es posible para cualquier tipo de diseño de mezcla. En una estructura de concreto existente, digamos, de un año, ¿se puede aplicar? Nosotros lo que hacemos es el sensor de temperatura en estado fresco lo introducimos al concreto. Hallamos su historial y determinamos la resistencia que tiene. Lo podríamos dejar durante un año para ver cuál ha sido su evolución. Y como estaba mostrando en los gráficos, sabemos que durante los primeros días la evolución es alta, y eso lo sabemos nosotros. Pero después la evolución es muy baja. Sin embargo, sigue avanzando la curva. La resistencia del concreto nunca va a dejar de, a no ser que sea afectado por efectos de durabilidad, como estaba mencionándole. Digamos, si no se ha dejado el sensor, ¿cómo se puede aplicar? Dime, ¿es lo más de que eso sea por el lugar, en las alturas normalmente se le puso a echarle un aditivo adicional por el hielo, por la temperatura baja? Claro, el incorporador de aire. Para que la burbuja de aire no complique a la hora del reciclado. Ahí, ¿cómo detectaría la curva ahí? Nosotros en laboratorio lo que primero hacemos es justamente, vamos a ver lo que... lo que nosotros justamente hacemos es primero estudiarlo en laboratorio. Vemos una fluctuación de temperatura de acuerdo a nuestro diseño de mezcla. Por ejemplo, este es una poza de curado en laboratorio en Cusco. Tienes una curva para una muestra, y sobre eso es el patrón para la mezcla general. Pero no te ves que en el laboratorio no hay temperaturas como tal en el ambiente, ¿no? El concepto radica, por ejemplo, justamente en que un mismo diseño de mezcla es decir, un mismo diseño de mezcla a temperaturas calientes y o frías tiene una misma curva típica de evolución. Solamente que en temperaturas frías se va a demorar mucho más tiempo en adquirir la misma resistencia, pero en temperaturas altas se va a demorar menos tiempo. Justamente es el concepto del método de madurez. Usted me dice, ¿no? Por ejemplo, en lugares fríos, el tiempo que se va a demorar va a ser más alto. Sin embargo, en climas cálidos, ese mismo diseño de mezcla se va a demorar mucho menos tiempo, pero la madurez es la misma. El área bajo la curva es la misma. Entonces, lo que nosotros en laboratorio tratamos de fluctuar bajos esa variación de temperatura, y en campo lo vemos justamente en un gráfico, le estaba mostrando al ingeniero, lo han visto, que la variación en campo y en laboratorio son fluctuantes. El gradiente térmico se acerca a 5 o 6, y un gradiente térmico de 5 o 6 es alto en el concreto, y eso produce retracción y contracción térmica. Entonces, en términos prácticos, lo que has mostrado de la experiencia del pavimento de la red Pacamari, ¿cuál sería la conclusión? O sea, ¿para qué utilizarlo? Nosotros lo hemos utilizado para la apertura al tráfico. Por ejemplo, tradicional, empíricamente, nosotros esperamos que la estructura tenga mayor a los 28 días para que sea sometida a cargas de diseño. Sin embargo, con el método de madurez hemos obtenido resultados que dentro de los 7 días este concreto ya había obtenido su resistencia al 100%. Para nosotros no era necesario esperar los 28 días para someterlos a carga. El pavimento ha sido sometido a los 7 días y se ha abierto el tráfico a los 7 días. ¿Cuál es el siguiente paso de parte de ustedes? Estamos implementando sensores, ya no con cable data, sino aplicarlo a un celular mediante una aplicación y estimar la resistencia, poner sensores a cualquier estructura de concreto, ya sean losas de concreto, vigas, columnas, un pavimento rígido, elementos estructurales de post-tensado. Ponemos el sensor de temperatura, mediante nuestro celular captamos ese historial, tenemos un estudio previo y determinamos la resistencia del concreto in situ y en tiempo real. ¿Y qué pasa desde el punto de vista
Bueno, la norma internacional del STMLC 1074 menciona en sus estándares de calidad el método de madurez, que es el que hemos expuesto. La norma técnica peruana establece en su control de calidad, pero la aplicación no se da, está normado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, mediante este tipo de eventos, informar, seguir investigando y tener nuestros propios estándares, puesto estos estándares son copiados de las normas internacionales. O sea, ustedes están en pos de esto implementarlo y que aparezcan los estándares de las normas técnicas peruanas, ¿no es cierto? Sí, pero quizá no me entiende la pregunta. Toda prueba va a depender del prototipo. Correcto. O sea, yo puedo tener mi celular, ver la curva, pero no tengo nada, no tengo un prototipo para poder compararla. Exacto. Entonces, no podría ser aplicado una sola curva estándar para todo. No. Ahora, esa curva estándar o esa curva de prototipo yo la saco en un laboratorio, pero mi obra está en intemperie. Esa es mi pregunta. Entonces, si yo voy a la intemperie a verificar mis sensores y veo mi curva prototipo que he hecho en laboratorio no necesariamente va a coincidir con el clima ambiente, porque en el laboratorio tiene otras condiciones de clima, por más que queramos simular el exterior, ¿no? Que justamente es lo que le estaba respondiendo, o sea, la curva de madurez es única. La madurez de un mismo diseño de mezcla es única, no varía. Tiene una curva típica y es única, en madurez hablando. Lo que sí va a variar es la temperatura, por eso a temperaturas frías ese mismo diseño de mezcla se va a demorar mucho más tiempo en adquirir esa resistencia, pero a temperaturas calientes ese mismo diseño de mezcla se va a demorar menos tiempo en adquirir la misma resistencia. Es el concepto de madurez. Por ejemplo, ¿no? Ese diseño de mezcla en laboratorio lo llevamos a campo y en campo tenemos temperaturas altas, entonces nosotros determinamos la resistencia, por ejemplo, ¿no? En laboratorio se ha demorado 7 días esa curva, lo llevamos a campo, eso se demora 3 días, porque ha tenido un desarrollo óptimo de temperatura interna del concreto. Claro, tenemos que estudiar ese mismo diseño de mezcla en laboratorio. Eso quizás va a ser un poco complicado para tomar, porque tienes que tomar un laboratorio previo a eso. Correcto. Okay. ¿Una pregunta adicional? Dime, la norma técnica peruana que dice que existe y está aprobada, te define también temas como cantidad de termocuplas que yo tengo que colocar en cada N metros, me imagino que también es... Sí, por ejemplo indica, ¿no? la norma técnica peruana, que es una copia casi fiel de la STM, indica que tu variación de temperatura, la variación de temperatura de tu termocupla, que es el almacenador de temperatura, debe variar 0.5 grados Celsius y que el almacenamiento de datos debe ser durante los 30 minutos de variación. En nuestro caso, en estudio así de 1 minuto. Pero en la actualidad hay termocuplas que te pueden registrar datos de temperatura con una variación de 0.02 grados Celsius. ¿Y te exige también extraer testigos, aparte de la medición con los... Sí, exige para poder hacer una comparación, porque no te puedes fiar al 100% de los datos.